Bien, vamos a compartir hoy un tema que pues Dios puso y como título podemos ver que qué debemos hacer para no morir y ser libres del pago del pecado que es la muerte. O sea, no morir es la meta y es por lo cual Dios vino a entregarse en la cruz. Entonces, comenzamos con la reflexión de Juan, capítulo 8, versículo 31, y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y les respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Yahshua les dijo: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no va a quedar para siempre. El Hijo sí va a quedar para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí quiero hacer una reflexión, porque cuando los judíos le respondieron: linaje de Abraham somos, Juan, cuando comenzó a predicar y les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Les dijo: y no digan que son hijos de Abraham, porque Dios puede hacer hijos de Abraham de las mismas piedras. Entonces esto tiene que ver con una corona de orgullo, una corona de orgullo y de soberbia que hay que renunciar, porque las personas no ven que están mal. Esta gente no veía que estaba mal, se sentían hijos de Dios, pero eran esclavos, no eran libres. Por eso Cristo les dijo, Yahshua les dijo a los judíos que habían creído en él, y quiere decir que no eran incrédulos, creían en él, pero no eran libres. Tanto que les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces ellos decían: ¿libres de qué? Yo estoy bien, yo no tengo problemas. Esa es la corona de orgullo de los ebrios de Efraín. Dicen por ahí que a la gente que es soberbia, que tiene orgullo, se le ve la corona de orgullo. No hay necesidad que la expongan, se les ve el orgullo. ¿Por qué? Porque dicen: yo soy hijo de Dios, mire, ¿qué me vas a liberar? Yo estoy bien. Y entonces Cristo les dijo: Yahshua, de cierto te digo que todo aquel que hace pecado es esclavo. Quiere decir que las cosas que los hombres hemos hecho en contra de la voluntad de Dios nos han esclavizado. En la mente nos dicta el demonio qué hacer lo malo, y nosotros hemos ido y regresado. Esa es la esclavitud. A las drogas, al alcohol, a las conductas inmorales, a la autodestrucción, y a todo eso no podemos librarnos solos. Tenemos que ser liberados por medio de Jesucristo. Es el único. Sin que Cristo nos libere o nos liberara, no habría ningún remedio para poder salir. En el tiempo que estamos, el carácter de los hombres o de los seres humanos en este tiempo, dice 2 de Timoteo 3, 1, también debes saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres y mujeres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Estos hombres a los que Cristo les estaba hablando eran eso, eran soberbios, tanto cuanto que no le creyeron, y dice el Evangelio que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino que lo mataron y lo crucificaron, porque veían atentados sus intereses. Y dice vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Segunda de Timoteo 3. Entonces el amor natural o el afecto natural es aquel afecto que tiene la madre o el padre por el hijo. Y entonces cuando dice aquí que no van a tener afecto natural, desobedientes a los padres, ¿cómo va a ser alguien que fue desobediente a los padres ser buen padre? No se puede. Entonces dice, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Ahora dice, mira, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Son gente amadora de los placeres prohibidos por Dios más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre dicen que están aprendiendo, pero no pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahora mira, ¿qué dice? La verdad, ¿qué dice? Nunca podrán llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué dijo Cristo? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces esta gente que tiene, que está cargada de pecado y arrastrado por sus concupiscencias, siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Quiere decir que nunca pueden llegar a ser libres. ¿Libres de qué? De la potestad del pecado. ¿Sí? Y de la manera, dice aquí, que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistirán la verdad. Gente que blasfemó contra Moisés y lo atacó, y después Dios los desapareció, se hizo un hoyo en el suelo y se fueron con todas sus familias. Ese texto está hablando de los postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Hoy. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante. Su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. La insensatez, recuerda que es la parte en la que Dios dice que el que oyere estas palabras y las hiciere lo comparará como un hombre prudente. Pero el que oyere estas palabras y no las hiciere lo compararé como un hombre insensato. ¿Cuál es la insensatez? La no obediencia a la palabra. Entonces, al no obedecer, viene ¿qué? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte espiritual y muchas veces física. Ahora, la gente que conoce a Dios tiene que tener en cuenta que si el libro de Corintios dice que el que está en Cristo es una nueva criatura,
quiere decir que lo nuevo antes fue viejo. Entonces la vida antigua y la nueva se tienen que diferenciar. Y dice entonces, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los juicios de Dios son reales. Tenemos que hacer morir para poder ser nuevo. ¿Hacer morir qué? El hombre viejo, la mujer antigua. Cuando hay una controversia entre Dios con Israel, en el libro de Oseas, en el capítulo 4, dice la palabra de Dios: caerás por tanto en el día, y caerá también contigo la profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Y entonces tú te das cuenta todo lo que pasó en Babilonia, cómo se los llevaron esclavizados. Y cómo pasaron tantos años que apenas hasta el siglo pasado fue tomado en cuenta el lugar donde se volvió a edificar el pueblo de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos años de éxodo, cuántos años de esclavitud en países y en otros lados por desobedecer? Entonces hemos predicado del temor de Dios. El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. La gente piensa que es inteligente porque engaña, pero el único que engaña para ocultarse es el demonio. Él tiene que vivir en lo oculto y en lo oscuro, en donde nadie vea. Pero Dios es luz, y si tú vives en Dios, todo en ti será público. No hay ningún problema porque me vean, porque no tengo doble vida. El demonio te hace que tengas una doble vida. Una en lo íntimo, como dice una canción del mundo por ahí, donde nadie me ve, y otro donde la gente me ve. Entonces tengo que poner una cara donde me ven, y tengo que poner una cara a donde no me ven. Eso no es Dios. Ese es el demonio que invita a la gente a tener esa doble moral, esa doble vida, por la cual Dios dice que esto es una de las causas por las cuales, conforme a la grandeza de ellos, así pecaron contra mí. Y actualmente hay personas que se visten de religiosos en el día, y en la noche se andan emborrachando en bares, en lugares donde hay conductas desordenadas. Lo hemos visto. Entonces dice, conforme a su grandeza. ¿Cuál es la grandeza? Esa corona de orgullo, esa soberbia con la cual la gente se atrevió a decirle a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. Como diciendo: ¿y tú quién eres? Y él les dijo: no, ustedes son hijos del diablo, por eso me quieren matar. ¿Sí te acuerdas? Dice el Evangelio. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero la verdad es que son hijos del demonio, porque quieren matarme y no me creen que yo vengo de parte de Dios. Entonces, hay una parte en la que sí vamos a estar pronto, y que tenemos que tener en cuenta que Cristo es el único que nos puede liberar, porque si no somos liberados por Jesucristo, va a llegar un momento en que estemos como Él, enfrente de Él, no como ovejas, no como aquellos que recibieron su sangre para ser liberados, sino vamos a estar para ser juzgados.
Mira, dice Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco en el que estaban sentados en él, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual el libro es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado con ellos al lago de fuego. ¿Quién es el que está inscrito en el libro de la vida? El que es salvo. No el que es religioso ni el que se cree hijo de Dios, sino el que tiene una sola vida y la vida entregada para Jesús, y su vida es transparente y no tiene pecados ocultos. De esos pecados ocultos, que es donde te mete el demonio para llevar esa doble vida, que de todos modos va a salir a la luz, porque todo lo que el hombre esconde, Dios lo saca a la luz y nos muestra. Por eso te digo que a veces la corona de orgullo no es necesario que le enseñen, Dios nos la muestra. Y entonces dice, fueron lanzados al lago de fuego los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, los que no se arrepintieron, porque dice el Evangelio que el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Pero hay gente que se arrepiente emocionalmente, como lo hizo Judas, pero Judas se suicidó. Se sienten mal por su pecado porque ya su conciencia está despierta respecto de los mandamientos de Dios. Ya no se sienten bien, pero no se apartan. Entonces dice que el que oculta su pecado no prosperará. ¿Dónde lo ocultan? En esa doble vida que el demonio los lleva a tener. Tú y yo en lo oscurito, allá que todos te vean bien. Y entonces Cristo a los religiosos que eran así les decía sepulcros blanqueados. Por fuera están muy bonitos y refulgentes, pero por dentro están llenos de huesos y muertos y muerte. Actualmente no hay ninguna diferencia. Hay personas que así viven y están dentro de las iglesias o fuera de las iglesias, con esa doble vida, la cual el engaño del demonio los lleva a matar, los va a matar, porque la paga del pecado es muerte. Pero él se encarga que tú no puedas dar la luz, que no confieses y te apartes. Tú siempre traes el pecado oculto, aunque a los ojos de Dios nada es oculto. Ahora, este día va a llegar, sí. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Yahshua Mashiach dijo en Mateo 24:42, dice, velad pues, porque no sabes a qué hora va a venir nuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón va a venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensas. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? El cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Qué es el alimento? Hablábamos ayer. El alimento no es la comida. No luches por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Cuando Cristo fue tentado, le dijo el demonio, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, los que están por el alimento para vivir, en los afanes, decíamos ayer, están para lo que ven. El alimento se ve.
La palabra de Dios se lee y se puede leer con los ojos naturales, pero puede que no se lea con el espíritu, ni con el alma, ni con el corazón, porque no esté el Espíritu Santo revelándote su palabra. Si el Espíritu de Dios no te revela, en vano es que tú leas, que tú estés, porque el Espíritu Santo no te asiste. El Espíritu Santo no puede bendecir a una persona que está en pecado como si fuera un hijo santo, pero puede tener misericordia. Y entonces, como dice la palabra, que el Espíritu de Dios es el único que convicciona de pecado, de justicia y juicio, el Espíritu puede estar llamándote para que regreses a los brazos de Jesucristo cuando estás en pecado. Pero ¿qué dice el Evangelio? Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Entonces dice, si hoy eres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes su voz, ablanda tu corazón, ten fe, entrégate, arrepiéntete y apártate. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que renunciar, tienes que arrepentirte y tienes que renunciar al mal para no volver a caer en el mal. Tu cuerpo va a sufrir estragos cuando no cumple sus deseos, porque la carne se exalta. Entonces tu mente y tu espíritu débil, porque no hay alimento espiritual suficiente, accede inmediatamente ¿a qué? A los deseos de la carne. Dejas de orar, te vas enfriando como el carboncito que estaba adentro, que siempre digo, cuando está adentro está rojo como fuego. Cuando lo sacas a un ladito, no lo puedes agarrar con la mano, pero sí con unas tenazas lo sacas, se empieza a enfriar. Y ya que está frío, pues ya puedes agarrarlo y darle una patada, y así es lo que hace el diablo con la gente que se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque la carne se exaspera. Entonces dice Gálatas, permanecer en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. Pero los 40 días que Cristo ayunó fue sin comida, pero cuando vino sobre él el Espíritu Santo fue la fuerza para enfrentar al demonio cuando lo tentó en cuestión del alimento. Pero ¿quién es el que cuida la casa? ¿Quiénes somos los siervos de Dios que velamos y que siempre estamos dispuestos a que la persona tenga un buen alimento a tiempo? Palabra de Dios, alimento. Recuerdo otra vez Proverbios 4, hija mía, hijo mío, está atento a mis razones, porque son vida al que los haya y medicina a todo su cuerpo. Si Dios no te va a sanar así como te sanó antes, o te va a sanar escuchando la palabra, porque la palabra es la medicina. La palabra de Dios es vida al que lo haya y medicina a todo su cuerpo. Habemos gente que hemos ido sanando conforme nos hemos involucrado con el Espíritu de Dios. Le hemos pedido caminar en sus caminos. Nos ha sanado de cosas que no hemos tenido que tomar ningún medicamento como el COVID. Nada. Solamente orando a Dios y metiéndose en su palabra. Porque la palabra es medicina más que los paracetamoles. Entonces, si Dios no te va a sanar inmediato, tú tienes que tener constancia en tomarte tu medicamento. Quiere decir, estar escuchando la palabra, metiéndola a tu corazón y llevándola a la vida diaria. Porque el maná
venía y era solamente para un día. Si querían guardar, se podría. Estaba podrido. Entonces quiere decir que cada día tienes que poner en práctica para que Dios te dé más. Si no, la palabra no practicada se estanca y el agua estancada se pudre. Entonces se vuelve palabra muerta, letra muerta. Y dice la palabra que la letra mata, pero el Espíritu da vida. El Espíritu Santo de Dios da vida a través de la palabra. La fe es por el oír palabra de Dios. Pero si tú la haces, pero si no la haces, se pudre. Y entonces ya no te sirve el otro maná, porque no te pueden dar más. ¿Por qué? Porque tú no has puesto en práctica lo que te dieron. Entonces dice también algo que Jesús, Yahshua Mashiach, dijo en esta tierra, que Él no había venido en Mateo 10, dice: no pienses que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre o de la mujer serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Sabes por qué no te va bien? Porque has amado más al hombre pecador que a Dios. Y has abandonado a Dios. Pero hay algo que te voy a decir que te va a consolar. Dice: el que ama padre y madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahora te voy a decir cómo es un ejemplo de alguien que dio su vida por Cristo de manera dura y sufrida. En Hechos 7, Esteban perdió su vida por Cristo y ganó la vida eterna. Pero fíjate en qué condiciones. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron en contra de él cuando él les estaba predicando la palabra. Esa gente que le dijo a Jesús: yo soy hijo de Abraham, yo no necesito de ti. A Esteban, cuando él les predicaba, le fue tan duro a los demonios que tenían que se tapaban las orejas y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que después fue el apóstol Pablo. Y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Así dio su vida Esteban por Cristo. Y tú no quieres dar tu vida por Cristo porque tienes... ¿qué? ¿Qué es lo que te aleja de Jesucristo? ¿Qué es lo que tienes que te aleja de Jesús? Pero te voy a decir algo. El que ama más padre o madre que a mí no es digno de mí. Pero te voy a decir una cosa: eso no quiere decir que los abandones. Quiere decir que no participes de su pecado. Que no te dejes seguir influenciando por los pecados de la gente que está en tu familia. Pero te digo una cosa: tienes una promesa si haces eso. Un día que estaba el apóstol Pablo y algunos discípulos, los metieron a la cárcel. Y al carcelero le dijeron: donde nosotros vengamos y no estén, a ti te vamos a matar. Y llegó un temblor, se rompieron las chapas y todas las rejas. Entonces este hombre, cuando vio, pensó que ya se habían ido y empezó a angustiarse. Y entonces el apóstol le dijo: no temas, aquí estamos. Y entonces él, al verlos, dijo:
Sacándolos dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Esa es tu promesa. Pero no debes de ser concupiscente, tienes que rebelarte ante el Satanás y ante el pecado. Yo no participo, y háganle como quieran. Entonces es cuando ellos serán ganados. Porque ya sea en tu vida o en tu muerte, para Cristo, Dios cumplirá su promesa de salvar a tu familia, porque Dios es fiel y verdadero. Porque todo lo que no es de fe es pecado. Y si eres incrédulo y no crees que Cristo puede salvar a tu familia, estás más perdido que el demonio. Porque lo que los reprochó Jesucristo a sus apóstoles cuando resucitó fue su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Cristo resucitó y Cristo vive. Cristo no está muerto ni crucificado en una madera. Cristo resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios, en el trono en el cual después todos nosotros estaremos de frente a Él. ¿En el juicio de qué? Del gran trono blanco, donde estarán los muertos grandes y pequeños, y se abrirán los libros, y seremos juzgados todos y cada uno por lo que habramos hecho. ¿Qué hace el demonio? La incredulidad. Eso no es cierto. ¿Cómo crees? Falta mucho. Yo estoy muy joven. Así decíamos muchos. Y hoy te puedo decir que pocos somos los que quedamos vivos de aquellos. Muchos murieron muy jóvenes, en borracheras, en choques. Y de nosotros Dios tuvo misericordia. ¿Qué tuvimos que hacer? Confesar y apartarnos, pero no apartarnos de Dios. De Dios nunca. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Fue necesario que Cristo padeciere y fuere muerto en la cruz y resucitara el tercer día, y se predicara en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. No hay otra meta para ti, joven, mujer, persona de tercera edad. No hay otra cosa que hacer. ¿Cuál es el todo del hombre? Dice la Escritura, el todo del hombre: entregarse a Dios, arrepentirse, estar en su palabra, ser libre de las garras del demonio. No podemos nosotros ver que haya alguien que por sus propios medios se haya librado cuando ya está la posesión demoníaca. La bendición vino a partir del anuncio de Juan de decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios preparó a un profeta para anunciar la venida de nuestro Señor con las mismas palabras en el Evangelio de Mateo. Y entonces la gente
a través del arrepentimiento iba a ser libre. Pero a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le creyeron. No creyeron en la libertad de Jesucristo. Prefirieron adorar a sus imágenes, al becerro de oro, a las imágenes de Acera, a las imágenes de Baal, de los Baales. Pero ¿qué decía la alabanza? Yo no doblaré mis rodillas al pecado. Nunca más el demonio me va a ver hincado y sometido por el pecado. Nunca. Amén. Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre y la mujer que se aparte a Dios, haciendo votos de Nazareno y dedicarse a Dios, se abstendrá del vino, de la sidra, se dedicará a Dios. Ahí en el libro de Números lo puedes ver en el capítulo 1. ¿Quién no quisiera? Ese nazareato lo puso Juan en su vida. Solo comía miel. No tomaba sidra. Fue lleno del Espíritu Santo desde niño, dice la profecía. Y el Espíritu Santo desde el vientre de su madre, ahí estará con él. Tanto que cuando vio Elizabeth a María, el niño empezó a tirar patadas en el vientre. Ya sabía quién era la mamá de Jesucristo. ¿Qué diferencia hay de estar hablando de eso a estar sufriendo las consecuencias del pecado? Inclina tu rostro y vamos a orar. Cierra tus ojos y piensa en lo que hemos hablado. Cómo la juventud hoy está siendo arrastrada hacia pecados que aturden su mente muy temprano, que descomponen el cuerpo y que inutilizan las fuerzas de la juventud para servir a nuestro Dios. Hay un compromiso con los jóvenes, hay un compromiso con la adolescencia, con la niñez. Si Dios no viene antes, serán la generación que esté predicando. Debemos cuidarlos. Padre eterno, te doy gracias porque tú has tenido misericordia hoy. Has tenido gran amor el día de hoy. Y te agradecemos y te amamos por eso. Por eso queremos seguir obedeciendo. Porque no habrá cansancio, no habrá disminución de nuestra fuerza, porque tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro Dios, nuestra roca fuerte. Nunca más, Señor, doblaremos nuestra rodilla ante el demonio, ni nos someterá, Señor. Mientras estemos en el hueco de tu mano, y que no permitas que nosotros nos hagamos soberbios, imprudentes, creyendo que la fuerza está en nosotros, cuando lo único que hemos tenido en la vida es gran debilidad. Y tu Evangelio dice eso. El espíritu está dispuesto y la carne es débil. Pero el día de hoy tu espíritu es en nosotros la fortaleza. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro auxilio. Tú eres nuestra salvación y por eso te amamos, Señor. En el nombre de Yahshua te doy gracias. Amén. Amén y amén.